En la inmensidad del espacio, donde la materia es escasa y las distancias son infinitas, se desarrolla en silencio un fenómeno peculiar y violento: el lento e implacable consumo de una estrella por otra. Estos dramas cósmicos, conocidos como binarias de rayos X, son una de las expresiones más extremas del dominio gravitacional en el universo. En el corazón de cada una de ellas se encuentra un remanente compacto y colapsado, típicamente una estrella de neutrones o un agujero negro, que orbita muy cerca de una estrella compañera más ordinaria. Pero no se trata de una asociación pacífica. El denso remanente, con su inmenso poder gravitatorio, comienza a extraer gas y plasma de su compañera, alimentándose de su materia como un depredador silencioso. A medida que el material robado gira hacia el interior, forma un disco de acreción alrededor del objeto compacto, calentándose a millones de grados debido a la fricción y compresión. A temperaturas tan extremas, el disco emite potentes rayos X, una radiación tan intensa que puede detectarse en toda la galaxia. Esta emisión de rayos X es lo que revela a estos sistemas por lo demás invisibles, y también lo que les da su nombre. A diferencia de la luz visible, que a menudo se ve obstaculizada por el polvo interestelar, los rayos X penetran profundamente en las estructuras cósmicas, permitiendo a los astrónomos observar estas órbitas mortales. La estrella donante, a menudo una estrella de la secuencia principal o una gigante roja, pierde masa gradualmente, siendo sus capas exteriores arrancadas por fuerzas de marea y canalizadas hacia el pozo gravitacional de su compañera. En muchos casos, este proceso continúa durante millones o incluso miles de millones de años, transformando el sistema en un delicado equilibrio entre transferencia de masa y decadencia orbital. Cuanto más cerca están los dos objetos, más rápido es el traspaso y más luminosa es la emisión de rayos X. Algunas binarias muestran estallidos dramáticos cuando el flujo de materia aumenta bruscamente, desatando violentos destellos de rayos X hacia el espacio. Otras alcanzan un estado semi-estable, brillando constantemente como hornos cósmicos. Lo que hace que las binarias de rayos X sean tan fascinantes no es solo su producción energética, sino lo que revelan sobre los ciclos vitales de las estrellas. Estos sistemas suelen surgir tras una supernova, cuando una estrella masiva colapsa en una estrella de neutrones o un agujero negro, y su antigua compañera sobrevive a la explosión. Lo que queda es una relación celeste de depredador y presa, donde el remanente denso recicla el material de su pareja estelar. De este modo, la muerte de una estrella se convierte en el combustible para una nueva forma de actividad estelar, y el sistema binario se convierte en un laboratorio para la astrofísica de alta energía. A medida que se acumula más material, el disco de acreción puede volverse inestable y lanzar chorros relativistas perpendiculares al plano de rotación. Estos chorros, compuestos por partículas altamente aceleradas, se alejan del sistema casi a la velocidad de la luz y contribuyen al enriquecimiento del medio interestelar. En algunos casos, las binarias de rayos X pueden evolucionar hacia microcuásares, versiones reducidas de los poderosos cuásares que se encuentran en galaxias lejanas. A través de estos procesos, el ciclo de muerte y renacimiento estelar continúa, y cada acto de destrucción da lugar a complejas estructuras y fenómenos cósmicos. Estas binarias también son herramientas cruciales para explorar la naturaleza de la gravedad, la materia bajo presión extrema y las propiedades del propio espacio-tiempo. Al analizar el tiempo de los pulsos de rayos X, los desplazamientos Doppler en sus espectros de emisión y la dinámica orbital del sistema, los científicos pueden inferir la masa y el giro del objeto compacto, probar los límites de la teoría de la relatividad general de Einstein y explorar la ecuación de estado de la materia ultradensa. Así, las binarias de rayos X no son meras curiosidades, son ventanas al funcionamiento fundamental del universo. Y aunque la imagen de una estrella siendo devorada por otra evoca un sentido de horror cósmico, también es una historia de transformación. La materia arrancada de la compañera no desaparece, se convierte en parte del disco de acreción, en parte del chorro, en parte de la radiación de alta energía que finalmente escapa al espacio.
Los átomos que una vez estuvieron encerrados en una estrella tranquila pueden algún día formar nuevas estrellas, planetas o incluso vida. Así, en la gran escala de la evolución cósmica, el canibalismo se convierte en creación y la destrucción en renovación. Algunas binarias de rayos X presentan una vuelta más en su historia. Los roles de depredador y presa pueden invertirse a lo largo del tiempo cósmico. A medida que se transfiere masa y se intercambia momento angular, la órbita binaria puede evolucionar, provocando en ocasiones que el objeto compacto se enrosque hacia el interior y se fusione con su compañera. En los últimos estertores de tal fusión, puede ocurrir un estallido catastrófico, un evento que puede liberar tanta energía en pocos segundos como la que nuestro Sol emite en toda su vida. Si el objeto que acreta es una estrella de neutrones y la acreción se vuelve demasiado rápida, puede colapsar en un agujero negro, marcando una transformación dramática en la identidad del sistema. En otros casos, explosiones termonucleares en la superficie de una estrella de neutrones que acreta, conocidas como estallidos de rayos X tipo, pueden iluminar el cielo con destellos breves, resultado de la ignición de hidrógeno y helio bajo una presión inmensa. Más allá de su valor para la evolución estelar, las binarias de rayos X son esenciales para comprender los entornos donde ocurren fenómenos físicos extremos. Algunos de los sistemas más conocidos, como Cygnus X1, fueron los primeros candidatos sólidos para agujeros negros. Las observaciones de estos objetos ayudaron a consolidar la noción de que los agujeros negros no eran meras construcciones teóricas, sino entidades astrofísicas reales con propiedades medibles. Además, el seguimiento preciso del movimiento orbital en estas binarias ha permitido a los astrónomos determinar masas de agujeros negros con notable precisión, ofreciendo una rara visión de regiones donde la gravedad se vuelve tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. En el contexto de la evolución galáctica, las binarias de rayos X funcionan como faros de procesos de alta energía. Son especialmente comunes en regiones de intensa formación estelar, como los brazos galácticos y los cúmulos globulares, donde las interacciones estelares son frecuentes y los remanentes compactos abundan. Algunas galaxias distantes brillan intensamente en rayos X principalmente porque albergan grandes poblaciones de estas binarias, actuando como faros naturales de rayos X que guían nuestros instrumentos hacia su ubicación. En galaxias en colisión y regiones de brote estelar, la abundancia de binarias de rayos X de alta masa puede usarse como indicador de formación estelar reciente, ofreciendo una visión del momento y la magnitud del nacimiento y la muerte estelar a escala galáctica. En las binarias de rayos X de baja masa, donde la estrella donante es más pequeña y el sistema más antiguo, los científicos pueden observar estabilidad a largo plazo y cambios sutiles en el intercambio de masa. Estos sistemas se convierten en bancos de pruebas excelentes para estudiar la física detallada de los discos de acreción, los campos magnéticos y los efectos relativistas. Observatorios como Chandra, X Newton y NICER monitorizan estas fuentes durante años y décadas, observando cómo su emisión de rayos X parpadea, se atenúa o estalla. En algunos casos, la variabilidad de las binarias de rayos X incluso sirve como una especie de reloj, ayudándonos a medir la decadencia orbital causada por la emisión de ondas gravitacionales, un fenómeno ahora confirmado por detectores como LIGO y Virgo en otros sistemas binarios. A medida que nuestras herramientas de detección se vuelven más sensibles, se están descubriendo nuevas clases de binarias de rayos X, incluidas fuentes ultraluminosas de rayos X, ULX, que desafían nuestra comprensión de la física de acreción. Estos objetos brillan más de lo que debería ser posible para un agujero negro de masa estelar, lo que sugiere la presencia de agujeros negros de masa intermedia o modos exóticos de acreción que desafían los límites previos. Algunos incluso podrían estar impulsados por estrellas de neutrones con campos magnéticos tan intensos que pueden desviar las trayectorias de los fotones, magnetars disfrazados, ocultos tras velos de plasma luminoso. Todo esto subraya una verdad más amplia revelada por las binarias de rayos X, que el universo no es estático ni sereno, sino un lugar de movimiento constante,
transformación violenta y complejidad resplandeciente. Estos sistemas, nacidos de la muerte de estrellas y destinados a más agitaciones, codifican en su dinámica una especie de memoria cósmica, un registro de colapso, supervivencia y reinvención. En sus rayos X leemos historias escritas no con tinta, sino con energía, a través de la oscuridad del espacio y el silencio de los años luz. Algunas de las revelaciones más sobrecogedoras sobre las binarias de rayos X no provienen de lo que vemos, sino de lo que no vemos. Estos sistemas a menudo se esconden en regiones donde los telescopios ópticos no detectan nada o muy poco, ocultos tras densos velos de polvo, enterrados en el caos luminoso de viveros estelares, o envueltos en el resplandor de sus propios estallidos de alta energía. Y sin embargo, los rayos X que emiten atraviesan estos velos como susurros del abismo. Con cada fotón capturado por nuestros detectores, despegamos capas de ocultamiento cósmico, revelando la feroz intimidad de una estrella deshecha por su compañera colapsada. Esta violencia oculta también revela una verdad más amplia sobre el cosmos, que muchos de sus procesos no son solo majestuosos, sino despiadados. El universo no duda en reciclar su materia a través de la destrucción. Las binarias de rayos X son los crisoles de la naturaleza, zonas donde el material estelar es desgarrado, compactado y transformado en luz y movimiento. Los átomos en la estrella compañera quizás alguna vez se fusionaron pacíficamente en su núcleo, pero en las fauces de su pareja binaria, son reutilizados como combustible para fenómenos astrofísicos extremos. En ciertas binarias, el drama se intensifica por los campos magnéticos. Si el acreedor es una estrella de neutrones con un campo magnético poderoso, la materia que cae ya no es libre de espiralar sin obstáculos. En su lugar, se canaliza a lo largo de las líneas del campo magnético hacia los polos magnéticos de la estrella, estrellándose en su superficie en haces concentrados. Estos puntos calientes giran con la estrella de neutrones, emitiendo ráfagas periódicas de rayos X al espacio, un faro cósmico alimentado por el canibalismo. Estos objetos son conocidos como pulsares de rayos X, y ofrecen información no solo sobre la evolución binaria, sino sobre la estructura de la materia a densidades más allá de cualquier cosa encontrada en la Tierra. Además, algunas binarias de rayos X pueden actuar como precursoras de eventos aún más exóticos. Si la binaria está compuesta por dos estrellas de neutrones, o una estrella de neutrones y un agujero negro, y la órbita continúa encogiéndose debido a la emisión de ondas gravitacionales, una fusión se vuelve inevitable. Tales fusiones no solo son violentas, sino cósmicamente trascendentales. Pueden dar lugar a estallidos cortos de rayos gamma, forjar elementos pesados como el oro y el platino, y distorsionar el espacio-tiempo de formas que ahora podemos detectar directamente. En un sentido muy real, las binarias de rayos X son las semillas de futuras catástrofes cósmicas, bombas de tiempo que hacen tic-tac en escalas de millones de años. Y sin embargo, también son frágiles. Un pequeño cambio en el flujo de masa o una perturbación gravitacional pasajera puede desestabilizar el sistema, alterando o incluso terminando la danza binaria. El equilibrio entre la atracción gravitacional, la presión de radiación, la tensión magnética y el movimiento orbital es tan intrincado que estos sistemas permanecen en una tensión delicada, equilibrados entre el colapso y la coherencia. Estudiarlos es como observar un acto de funambulismo cósmico, representado a lo largo de eones, en silencio, a temperaturas más calientes que los núcleos de las estrellas. Entender las binarias de rayos X es situarse en el umbral entre lo familiar y lo prohibido. Nos invitan a explorar reinos donde la física clásica se descompone, donde el tiempo se dilata y donde la materia misma se redefine por la presión, la velocidad y el giro. Nos recuerdan que el universo no es solo un tapiz de estrellas y galaxias, sino un teatro dinámico de fuerzas tan poderosas que doblan la luz, tuercen el espacio y borran los límites entre lo vivo y lo muerto. En cada sistema binario vemos un reflejo del ciclo cósmico, nacimiento, consumo y transformación, representado no con emoción, sino con una precisión elegante e indiferente. Y en su luz, aunque efímera,
vislumbramos la mecánica cruda de la creación, no serena, sino abrasadora. Los entornos que rodean a las binarias de rayos X son a menudo tan fascinantes como los propios sistemas. A medida que la materia es extraída de la estrella compañera y canalizada al disco de acreción, no toda cae silenciosamente hacia adentro. Parte de ella es expulsada en vientos, flujos poderosos de gas acelerado por presión de radiación, interacciones magnéticas o turbulencia dentro del disco. Estos vientos arrastran momento angular y pueden moldear la evolución de la binaria, ralentizando la tasa de acreción o incluso deteniéndola por completo. En algunos sistemas, estos flujos interactúan con el medio interestelar circundante, creando nebulosas complejas moldeadas por retroalimentación de alta energía, ecos en miniatura de las grandes estructuras esculpidas por supernovas y estrellas masivas. Y en los entornos más ricos, las binarias de rayos X se convierten en parte de ecosistemas cósmicos más amplios. En cúmulos estelares densos, donde las interacciones entre estrellas son comunes, las binarias pueden formarse, ser interrumpidas o intercambiadas mediante encuentros gravitacionales. Se cree que algunas binarias de rayos X no se formaron por evolución estelar gradual, sino por colisiones directas o capturas dinámicas en estos entornos abarrotados. Esto las convierte en trazadores importantes de la historia de las poblaciones estelares, especialmente en cúmulos globulares antiguos o en los centros caóticos de galaxias. Más allá de lo astrofísico, las binarias de rayos X también resuenan a nivel metafórico. Son ilustraciones crudas de la asimetría en las relaciones. Una estrella da, la otra toma, hasta que la dadora queda vaciada o transformada. Sin embargo, esta no es simplemente una historia de violencia. También es una de intimidad cósmica. Las dos estrellas están encerradas en un abrazo ineludible, sus destinos unidos a través de la gravedad y el tiempo. Cada fotón de rayos X que llega a nuestros detectores es un subproducto de ese vínculo, una señal de una relación tan extrema que dobla las propias leyes de la física. En los últimos años, la astronomía del dominio del tiempo ha revelado que muchas binarias de rayos X no son estáticas. Parpadean, pulsan, estallan y se desvanecen en escalas temporales que van de segundos a años. Algunas experimentan transiciones dramáticas, cambiando entre estados dominados por rayos X duros y otros donde predominan emisiones más suaves, cada uno representando un cambio en el flujo de materia, la geometría del disco o la estructura de las regiones internas. Otras exhiben oscilaciones cuasi periódicas, donde la luz de rayos X pulsa en patrones que insinúan resonancias dentro del disco o incluso la rotación del objeto compacto. Estos patrones temporales no solo son hermosos, sino herramientas diagnósticas, ventanas a la maquinaria profunda de la gravedad extrema y la física termonuclear. Nuestra capacidad para observar e interpretar binarias de rayos X sigue creciendo. Con la próxima generación de observatorios de rayos X, como SRISM y Athena, podremos resolver características espectrales más finas, detectar variaciones temporales más sutiles y sondear fuentes más tenues en todo el cosmos. Estos instrumentos nos permitirán mapear la dinámica de los flujos de acreción con un detalle sin precedentes, buscar firmas de arrastre del marco relativista e incluso identificar posibles indicios de nueva física más allá del modelo estándar. A través de ellos, las binarias de rayos X se convertirán no solo en objetos de asombro, sino en crisoles del descubrimiento. En la gran narrativa cósmica, estos sistemas nos recuerdan que el universo evoluciona no solo a través de formaciones suaves, sino mediante actos de transformación radical. Cada estrella que colapsa en un agujero negro, cada compañera que vierte su masa en el abismo, cada chorro que perfora la oscuridad interestelar, son capítulos en la historia de cómo la estructura emerge del caos. Las binarias de rayos X, en toda su violencia y brillo, son algunas de las señales más claras de que el cosmos está vivo con movimiento, hambriento de equilibrio e infinitamente ingenioso en su búsqueda del balance. Son la prueba definitiva de la naturaleza dual del universo, donde el colapso alimenta la creación, donde la muerte da origen a la energía,
y donde incluso los actos más destructivos sirven a un propósito más profundo en la evolución continua de todo lo que existe. Algunas binarias de rayos X desafían las expectativas no solo por cómo se forman, sino por dónde se encuentran. Las observaciones han revelado estos sistemas de alta energía en rincones improbables del cosmos, ubicados en los halos de galaxias, a la deriva en galaxias enanas, o incluso expulsados a altas velocidades a través del disco galáctico, como si fueran lanzados desde viveros estelares por resortes gravitacionales o supernovas asimétricas. Estas llamadas binarias fugitivas cuentan historias de violencia pasada, de explosiones que no solo crearon estrellas de neutrones y agujeros negros, sino que también impartieron impulso a sistemas estelares enteros, lanzándolos al exilio. Sus trayectorias se convierten en cicatrices cósmicas, trazando la memoria de muertes antiguas. Aún más extrañas son las llamadas binarias Super Eddington, que parecen violar los límites de cuánta radiación puede emitir un agujero negro o una estrella de neutrones sin repeler la materia entrante. Estos sistemas desafían los modelos convencionales de acreción, sugiriendo la presencia de discos deformados, embudos gruesos de gas o mecanismos de atrapamiento de fotones que permiten que la radiación escape en direcciones inesperadas. En estos raros casos, lo que observamos puede ser un estrecho haz de rayos X que atraviesa un velo turbulento, un reflector celeste apuntado por coincidencia a la Tierra, haciendo que un agujero negro modesto parezca monstruosamente brillante. Y luego están las binarias silenciosas. Sistemas donde la acreción se ha detenido temporalmente o ha disminuido, donde el disco se enfría, se oscurece y desaparece en el fondo, detectables solo por su parpadeo ocasional o su susurro gravitacional. Estas fases inactivas pueden durar décadas o más, solo para despertar de repente en un estallido de rayos X. Tal comportamiento revela la inestabilidad de estos sistemas, gobernados por umbrales, detonantes y puntos de inflexión. Es en estos estallidos, llamados nuevas de rayos X, donde se recopilan algunos de los datos más dramáticos, permitiendo a los astrónomos captar sistemas en el acto de reavivar sus fuegos antiguos. Pero la historia de las binarias de rayos X está lejos de completarse. Cada nueva observación añade una pieza al rompecabezas, y con ella, surgen nuevas preguntas. ¿Cómo se comporta la materia mientras espirala por un pozo gravitacional, acercándose al horizonte de sucesos de un agujero negro? ¿Qué papel juegan los campos magnéticos en la regulación de la acreción? ¿Pueden los discos de acreción fragmentarse en planetas o colapsar en estrellas secundarias bajo ciertas condiciones? ¿Podrían las ondas gravitacionales de binarias compactas en fusión llevar sutiles huellas de su pasado caníbal? El futuro de la ciencia de binarias de rayos X es cada vez más interdisciplinario, fusionando la astrofísica de alta energía, la astronomía de ondas gravitacionales, la física del plasma, la física nuclear e incluso la química de ambientes extremos. Estos sistemas no son fenómenos aislados, son hilos tejidos en el tapiz más amplio de la evolución cósmica. Su luz nos alcanza a través de miles o millones de años, codificada con información sobre colapso estelar, decaimiento orbital y la arquitectura oculta del espacio-tiempo. De alguna manera, estamos escuchando conversaciones íntimas entre estrellas, conversaciones llevadas a cabo en radiación y gravedad, en agonías y renacimientos, en pulsos de rayos X que destellan en el cielo nocturno. Y al descifrar esos mensajes, nos acercamos a responder las preguntas más profundas de nuestra época. ¿Cómo recicla el universo su materia? ¿Cómo viven, mueren y se transforman las estrellas? ¿Y qué fuerzas ocultas dan forma a la evolución de galaxias, sistemas y quizás incluso las condiciones para la vida? En el corazón caníbal de una binaria de rayos X, el universo revela su capacidad no solo para destruir, sino para crear forjando en el caos. La materia desgarrada se convierte en luz. Las órbitas se degradan en memoria. El silencio se convierte en señal. Y de esa señal, aprendemos, una y otra vez, que nada en el cosmos termina realmente. Solo cambia de forma. En cierto sentido, las binarias de rayos X son palimpsestos cósmicos, capas de historia estelar inscritas una sobre otra,
cada fase reescribiendo el destino de lo que vino antes. La estrella masiva que una vez brilló intensamente, fusionando hidrógeno en helio en un núcleo estable, ahora puede estar reducida a un remanente compacto, despojada de luz pero no de influencia. Su compañera, que antes evolucionaba en una trayectoria pacífica, ahora espirala hacia una vida de pérdida, sus capas exteriores arrancadas en un ballet gravitacional del que no puede escapar. Y sin embargo, dentro de esta violencia, se siembran las semillas de la continuidad. La masa arrancada de una estrella puede encontrar nuevo propósito, no solo al alimentar un chorro o encender un destello de rayos X, sino al convertirse en parte de un futuro sistema estelar, una nebulosa, una molécula que deriva por el espacio y que algún día podría unirse con otras para formar los bloques fundamentales de la vida. Este ciclo no se limita a los sistemas estelares. Se repite en escalas galácticas. En los centros densos de las galaxias, donde las estrellas están apretadas y acechan agujeros negros, regiones enteras se convierten en viveros de formación, interacción y destrucción binaria. En las galaxias de brote estelar, donde nacen muchas estrellas masivas, el número de binarias de rayos X se dispara poco después, una consecuencia visible de vidas cortas e intensas que terminan en colapso y enredo. Así, las binarias de rayos X no solo trazan la vida de estrellas individuales, sino el latido mismo de las galaxias, aumentando y disminuyendo con cada oleada de formación estelar. También nos recuerdan cuánto queda oculto. Por cada binaria de rayos X que detectamos, puede haber docenas más ocultas por la distancia, el polvo o simplemente por la quietud de su fase actual. Algunas son transitorias, visibles solo durante breves episodios de actividad. Otras pueden ser totalmente invisibles en nuestras ventanas de observación actuales, esperando el próximo salto en sensibilidad o longitud de onda. Con misiones como el futuro Observatorio de Rayos X LINX o detectores de ondas gravitacionales de próxima generación, estos sistemas invisibles pueden finalmente entrar en escena. Fantasmas en el cementerio estelar que hablan a través de nuevas formas de radiación. En la literatura, el mito y la imaginación humana, el acto de devorar a otros siempre ha sido símbolo tanto de horror como de transformación. Desde dioses antiguos que consumen a su progenie hasta serpientes que se comen a sí mismas, el canibalismo a menudo codifica verdades más profundas sobre ciclos, finales y el temible poder de la naturaleza. En las binarias de rayos X vemos la encarnación astrofísica de este arquetipo, no como metáfora, sino como una realidad medible y observable. Son los mitos del mundo real de las estrellas, representados no en historias, sino en discos espirales de gas incandescente, en chorros que tallan el espacio, en pulsos sincronizados con la rotación de corazones colapsados. Y sin embargo, a pesar de toda su violencia, no son monstruosas. Son mecanismo, elegantes, inevitable. Obedecen las mismas leyes que rigen la caída de una manzana, la órbita de la luna, el flujo de las mareas. La gravedad no es cruel, es consistente. La estrella caníbal no elige alimentarse. Está obligada, moldeada por la curvatura, el impulso y el impulso implacable hacia el equilibrio. Y en esto, hay una especie de gracia cósmica. Incluso en su forma más destructiva, las binarias de rayos X sirven al motor del universo. Redistribuyen masa, liberan energía, evolucionan. Contemplarlas, incluso en datos, es presenciar la naturaleza en su forma más condensada, más radiante y más reveladora. Porque en su luz, no solo estudiamos las estrellas. Estudiamos las leyes que las rigen, los extremos que las ponen a prueba y el eco de sus transformaciones ondulando a través del tiempo. También nos estudiamos a nosotros mismos, nuestra curiosidad, nuestra persistencia, nuestra necesidad de comprender cómo algo puede destruirse, sin embargo, de algún modo, seguir creando. Y así, la narrativa de las binarias de rayos X se convierte no solo en un tema de interés astrofísico, sino en una metáfora profunda de la interconexión de la existencia. En un solo sistema, vemos colapso y convergencia, sufrimiento y síntesis.
Estas binarias no representan meramente la muerte estelar. Expresan una especie de intimidad cósmica, donde dos estrellas, unidas por la gravedad, evolucionan juntas a lo largo de millones de años, transformándose mutuamente en el proceso. Una se vuelve más densa, más oscura, más misteriosa. La otra más ligera, más tenue, más frágil. Y entre ellas, un torrente de energía, de luz, de rayos X transmitidos por el cosmos. Esa energía, una vez liberada, viaja a distancias inimaginables antes de rozar nuestros detectores. No lleva sonido, pero su historia es inconfundible. Habla de materia comprimida hasta densidades nucleares, de campos magnéticos retorcidos al extremo, de velocidades que se acercan a la de la luz. Habla del estertor de muerte de las estrellas masivas, de sus segundas vidas como agujeros negros o estrellas de neutrones, y de su hambre, silenciosa, fría e insaciable. Y sin embargo, incluso en esta violencia silenciosa, hay una especie de belleza. Porque de esta destrucción surge el orden. De la descomposición, la estructura. De la radiación, el conocimiento. Las binarias de rayos X son faros no solo en sentido literal, sino también filosófico. Proyectan un haz a través de la oscuridad de la ignorancia cósmica, iluminando regiones del universo donde ninguna otra luz puede llegar. Nos muestran cómo se comporta la materia cuando se la empuja al límite, cómo se curva el espacio cerca del borde del colapso, cómo se distorsiona el tiempo alrededor de singularidades rotantes. Al estudiarlas, estiramos los límites de nuestras teorías. Ponemos a prueba la resiliencia de la relatividad general. Refinamos nuestra comprensión de la materia nuclear, la reconexión magnética y el transporte de momento angular. Cada observación se convierte en un diálogo entre la teoría y la naturaleza, entre predicción y descubrimiento. También hay una corriente subterránea existencial en estos sistemas. Nos obligan a enfrentar la realidad de que las estrellas no duran para siempre, que el cosmos no es estático y que la permanencia es una ilusión incluso a las escalas más grandiosas. Las estrellas que vemos ahora están en movimiento. Muchas están unidas en binarias, danzando danzas invisibles que terminarán en fusión, explosión o disipación silenciosa. Nuestro propio Sol, aunque ahora es estable, eventualmente puede terminar su vida de una manera más tranquila pero igualmente definitiva, expulsando sus capas exteriores y encogiéndose hasta convertirse en una enana blanca. Pero el universo tiene muchos caminos, y para las estrellas masivas, la ruta hacia convertirse en una binaria de rayos X es una de las más dramáticas. Aún más sobrecogedor es darse cuenta de que parte del hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos, el oxígeno que respiramos, estos elementos fueron forjados en los núcleos de estrellas que una vez pudieron haber terminado como agujeros negros o estrellas de neutrones. Tal vez algunas pasaron por una fase binaria, desprendiéndose de sus capas exteriores al espacio antes de colapsar. Somos, en el sentido más literal, productos de la violencia estelar. Y a través de la luz de rayos X de estas binarias, presenciamos el tipo de horno del cual se forjaron tales ingredientes. Esta conexión convierte a cada binaria de rayos X en una especie de eco ancestral. Un monumento no solo a los extremos astrofísicos, sino a nuestro propio origen material. Nacemos de las estrellas, y esas estrellas no se apagan en silencio. Brillan, luchan, consumen y se transforman. Su legado está escrito en los elementos, y su historia es contada en la luz que envían a través del tiempo. Al final, las binarias de rayos X no son solo caníbales cósmicos. Son Ahador, archiveros del colapso, cronistas de la gravedad. Cada pulso, cada destello, cada línea espectral que emiten es un mensaje desde la frontera de la materia y la energía. Y mientras sigamos escuchando, observando y maravillándonos, continuarán revelando la estructura no solo del universo, sino de nuestro lugar dentro de él. Sus historias, codificadas en los rayos X que corren por el vacío del espacio, no llegan en palabras sino en longitudes de onda, en parpadeos y estallidos que abarcan desde milisegundos hasta décadas.
Descifrarlas requiere precisión y paciencia. Los telescopios espaciales deben estar protegidos de la atmósfera terrestre, que absorbe completamente los rayos X, así como nuestros ojos están protegidos del resplandor ultravioleta del Sol. Por encima de la burbuja protectora del aire, en el vacío de la órbita, estos instrumentos se convierten en nuestros sentidos artificiales, captando lo que ningún ojo humano podría jamás. Los datos que recogen a menudo parecen crípticos al principio: variaciones en el flujo, extrañas caídas y picos en el brillo, cambios en los espectros que se extienden a través de energías incomprensibles. Pero para los astrónomos, estas señales son más que ruido. Son huellas de acreción, ecos de caída, las firmas del espacio-tiempo deformado y del caos magnético. Un destello repentino puede indicar una parte de la estrella donante espiralando demasiado rápido hacia adentro. Un silencio breve puede revelar un eclipse oculto, cuando la estrella donante bloquea el disco de acreción de la vista. Cada matiz nos dice algo nuevo sobre el equilibrio de fuerzas en un lugar donde incluso el tiempo puede no fluir de manera uniforme. En los sistemas binarios con agujeros negros, el drama alcanza su clímax más profundo. Estas singularidades, regiones de densidad infinita y volumen cero, no emiten ninguna luz propia. Se definen por lo que ocultan. Pero a su alrededor, la materia baila en agonía luminosa. Cuanto más cerca cae, más rápido se mueve, más caliente se vuelve, hasta que irradia violentamente en rayos X antes de desaparecer para siempre más allá del horizonte de sucesos. Si el disco de acreción está inclinado, o si se lanzan chorros relativistas, todo el sistema puede parpadear como una estroboscópica a través del espectro electromagnético, cambiando su estado de formas que desafían los modelos existentes. Algunas binarias están tan finamente ajustadas, tan perfectamente equilibradas al límite, que su estudio permite a los físicos medir el arrastre del marco relativista, la forma en que un agujero negro giratorio puede torcer el propio espacio-tiempo. Otras permiten pruebas del teorema sin cabello, explorando si los agujeros negros realmente se definen solo por masa, giro y carga. Incluso cambios sutiles en los tiempos de los pulsos de emisión de rayos X pueden proporcionar pistas sobre la naturaleza misma de la gravedad, especialmente en sistemas que contienen pulsares, los restos de estrellas explotadas cuyos haces barren sobre nosotros con regularidad de reloj. Las binarias de rayos X también son centinelas cósmicos. Si una onda gravitacional atraviesa tal sistema, podría dejar un rastro, una pequeña perturbación en la dinámica orbital o en los patrones de acreción, una ondulación en el intercambio de materia normalmente estable. De esta manera, estos sistemas sirven como tanto fuentes como sensores de lo invisible. Vinculan luz y gravedad de una manera que pocos otros fenómenos astrofísicos hacen, situándose en la encrucijada entre la astronomía observacional y la física fundamental. Y a pesar de toda su extremidad, todavía son personales. Cada binaria de rayos X tiene una configuración única, una relación de masa particular, una separación orbital, una inclinación, una historia evolutiva. Algunas se formaron a partir de pares aislados de estrellas nacidas juntas en viveros polvorientos. Otras surgieron de entornos caóticos, cúmulos estelares, restos de supernovas, donde los encuentros cercanos y las capturas son frecuentes. La pura variedad de estos sistemas habla de la vasta creatividad de la evolución cósmica. No hay dos exactamente iguales, y cada una añade a nuestro creciente archivo sobre cómo se comportan las estrellas cuando se las empuja a sus límites físicos y matemáticos. Quizás, al final, lo que hace que las binarias de rayos X sean tan perdurablemente fascinantes es esta paradoja. Son simultáneamente monstruosas y elegantes, catastróficas y ordenadas. Reducen estrellas a cenizas, pero crean resplandor a partir de la ruina. Amenazan con la destrucción, pero preservan un conocimiento profundo. Son el lado nocturno de la evolución estelar, donde la belleza nace del colapso y la comprensión de las cenizas de los lazos gravitacionales más íntimos. Y aún así, evolucionan. Las binarias de rayos X no son monumentos estáticos a un único acto de destrucción,
sino sistemas vivos, que cambian, decaen, renacen, a veces en silencio, a veces explosivamente. A medida que continúa la transferencia de masa, la estrella donante puede encogerse hasta convertirse en una enana blanca, despojada de su envoltura. O puede colapsar por sí misma, dejando atrás un segundo objeto compacto. Lo que alguna vez fue una relación depredador-presa se convierte en una binaria de iguales. Dos agujeros negros, o dos estrellas de neutrones, atrapadas en una espiral cada vez más cerrada. A lo largo de millones de años, la radiación gravitacional elimina su energía orbital hasta que colisionan en una fusión final, catastrófica, un final cósmico que puede ser visible en todo el universo tanto en luz como en ondas gravitacionales. Esta transformación, de binaria de rayos X a fusión de objetos compactos, es uno de los grandes arcos de la evolución estelar. Y ya no es solo teórica. En 2017, las colaboraciones LIGO y Virgo detectaron por primera vez la fusión de dos estrellas de neutrones, seguida de señales electromagnéticas en todo el espectro. El evento, GW 170817, se convirtió en un hito en la astrofísica moderna. Pero también fue, casi con certeza, el punto final de una antigua binaria de rayos X. Lo que comenzó como dos estrellas masivas orbitando se terminó como un destello momentáneo de luz y ondulaciones a través del espacio-tiempo, registrado por instrumentos humanos, con un viaje que abarcó miles de millones de años. En un solo instante, la memoria del violento pasado de una binaria y sus comienzos pacíficos se comprimieron en una onda. El futuro guarda más de estas revelaciones. A medida que los observatorios de ondas gravitacionales se vuelvan más sensibles y los telescopios de rayos X más precisos, comenzaremos a detectar binarias mucho antes de que se fusionen. Veremos sus emisiones de rayos X y más tarde, sus espirales de muerte gravitacional, observando historias enteras desplegarse a través del tiempo y de las longitudes de onda, entre detectores y disciplinas. La frontera ya no será solo una cuestión de ver, sino de sincronizar sentidos, detectar el mismo evento en radiación y en curvatura, en fotones y en ondulaciones del propio espacio. Y más allá de la detección, comenzaremos a hacer preguntas más profundas. ¿Qué tan comunes son las binarias de rayos X en el universo primitivo? ¿Formaron estos sistemas las primeras generaciones de estrellas y ayudaron a sembrar los primeros agujeros negros que vemos hoy? ¿Podría su retroalimentación, a través de chorros, vientos y radiación, haber dado forma a las galaxias primitivas, regulado la formación estelar o incluso influido en la reionización? En este sentido, las binarias de rayos X no son solo puntos finales, sino agentes de cambio. Su influencia se irradia hacia afuera, esculpiendo el medio interestelar, desencadenando o suprimiendo el nacimiento de nuevas estrellas y enriqueciendo el cosmos con los elementos pesados forjados en sus orígenes violentos. Quizás lo más hermoso es que conectan el tiempo. En el parpadeo de una binaria de rayos X, leemos las secuelas de supernovas del pasado. En la materia que fluye de una estrella a otra, somos testigos de una transformación a cámara lenta moldeada a lo largo de eones. Y en sus estertores, ya sea desvaneciéndose en silencio o fusionándose en todo el cosmos, pasan la antorcha, convirtiéndose en parte de una historia más grande, de galaxias, de elementos, de planetas y quizás incluso de vida. Lo que hoy se desgarra puede brillar mañana. Lo que desaparece en un agujero negro puede un día estallar de nuevo como un estallido de rayos gamma, o sembrar el centro de una nueva galaxia. En esto, las binarias de rayos X se convierten en más que simples sistemas. Son puentes, entre pasado y futuro, entre silencio y señal, entre gravedad y luz. Y mientras sigamos observando, a través del ruido, a través de las sombras, seguirán hablando. Hablan en pulsos y parpadeos, en líneas espectrales y bamboleos orbitales. Hablan también a través del silencio, esos largos intervalos cuando una binaria entra en reposo, cuando la acreción se detiene o disminuye por debajo del umbral de detección. Pero incluso en esas fases silenciosas, la física no duerme.
El momento angular aún se intercambia. El objeto compacto aún espera, girando, cargado con el potencial de la gravedad. Estos estados inactivos son como respiraciones profundas entre estallidos, almacenando energía para el próximo capítulo. Y cuando llega, puede estallar con una violencia sorprendente, un aumento repentino en el flujo de rayos X, un contraparte óptica, incluso un chorro de radio que se extiende hacia el espacio como una flecha cósmica disparada desde el corazón del colapso. Algunos de estos sistemas dejan huellas permanentes en su entorno. Sus chorros y vientos pueden excavar cavidades en el medio interestelar. Su radiación puede ionizar el gas circundante, creando nebulosas brillantes moldeadas por el ritmo de la acreción. En casos raros, los restos fósiles de estallidos pasados, capas, arcos o burbujas, pueden detectarse a años luz de distancia, como anillos de humo de un horno cósmico. Estas estructuras hablan de la historia de un sistema, no muy diferente de los anillos de los árboles en un bosque o las capas de impacto en la geología planetaria. Nos dicen cuándo, y con qué frecuencia, una binaria se alimentó, brilló y arrojó material de nuevo a la galaxia que la creó. En la Tierra, experimentamos el tiempo como un flujo constante. Pero en el mundo de las binarias de rayos X, el tiempo se vuelve elástico. Los eventos se desarrollan en escalas temporales que van desde milisegundos, el parpadeo de un púlsar, hasta eones de decaimiento orbital. Nuestra percepción humana se estira para acomodarlos. Debemos aprender a pensar en términos de desplazamientos gravitacionales al rojo, de retrasos de fase orbital, de cambios seculares en la tasa de giro y en la temperatura del disco. Este es el lenguaje de lo extremo, y requiere una sensibilidad igualmente extrema, no solo en tecnología, sino en imaginación. Y aún así, a pesar de toda su complejidad, las binarias de rayos X comparten algo elemental. En su núcleo hay una dinámica simple, materia y gravedad en conflicto. Una estrella retiene, la otra atrae. Una da, la otra consume. El equilibrio cambia, el sistema respira. Es una historia primordial, que se desarrolla no en el mito, sino en hidrógeno y helio, en gradientes de presión y deriva relativista. Es la historia del cosmos contada una y otra vez, en incontables variaciones a lo largo de miles de millones de años luz. De una manera extraña, las binarias de rayos X son espejos. Reflejan no solo el universo tal como es, sino la manera en que lo observamos. Nuestra tecnología, nuestros modelos, nuestra curiosidad, también son parte del sistema. Sin nuestros instrumentos, sus rayos X pasarían desapercibidos. Sin nuestras preguntas, sus parpadeos seguirían siendo sin sentido. Pero somos atraídos a ellos, impulsados a entender lo imposible, a mirar en la oscuridad y traducir su resplandor en conocimiento. Al hacerlo, damos voz a estos sistemas silenciosos, y en su voz encontramos ecos de nosotros mismos. Porque nosotros también existimos en binarias, unidos unos a otros, atraídos por fuerzas invisibles, moldeados por lo que damos y lo que tomamos. El universo escribe sus leyes en grande, pero los mismos temas se repiten desde la escala de los átomos hasta la de las galaxias. Las binarias de rayos X simplemente hacen que esos temas ardan más intensamente, con más fuerza, más violentamente. Son motores de entropía y orden, faros de pérdida y renacimiento, archivos de colapso y resurrección. Y aunque desaparezcan, en silencio, en fusión, en el rizo infinito de un agujero negro, su legado sigue irradiando. Su legado irradia no solo como datos o descubrimiento, sino como asombro. Porque mucho después de que sus chorros se desvanezcan y sus compañeras se disuelvan, mucho después de que el último fotón de rayos X que emitan pase por la Tierra hacia el vacío más allá, la huella de su existencia perdura en lo que nos enseñaron. Cada binaria de rayos X se convierte en una especie de fósil, un artefacto de violencia cósmica preservado en luz. A partir de su parpadeo, hemos construido modelos de física de acreción, puesto a prueba los límites de la relatividad general y cartografiado los interiores de estrellas de neutrones,
objetos más densos que un núcleo atómico, girando con la furia del tiempo colapsado. En algunas binarias, vemos al propio tiempo comportarse de forma diferente, la luz estirada y torcida por el inmenso tirón gravitacional del objeto compacto. Los discos de acreción internos giran a velocidades relativistas, deformando el espacio a su alrededor. Estas distorsiones no son ciencia ficción, son medibles. La línea de hierro K-alfa en el espectro de rayos X, por ejemplo, se ensancha y distorsiona bajo la influencia de efectos relativistas, revelando el giro de un agujero negro, su apetito, su historia. Estas firmas sutiles, moldeadas por materia que se precipita a una fracción de la velocidad de la luz, nos permiten ver lo invisible. No el agujero negro en sí, sino las sombras que proyecta en la luz de su festín. A medida que avanza la tecnología, ya no estamos limitados a instantáneas. Ahora observamos estos sistemas evolucionar en tiempo real, a lo largo de años o incluso décadas. Vemos binarias brillar, desvanecerse y estallar de nuevo. Observamos la precesión en sus chorros, ciclos en su acreción, incluso el pulso de una estrella latiente atraída al borde de su desaparición. No son monumentos estáticos, son laboratorios vivos, hablando en ritmos que apenas estamos comenzando a interpretar. También nos invitan a explorar nuevas fronteras. ¿Pueden los discos de acreción sostener dinamos magnéticos lo suficientemente potentes como para alimentar chorros colosales durante millones de años? ¿Podrían surgir estados de materia desconocidos, como el plasma de quarks y gluones, dentro de los núcleos de estrellas de neutrones en acreción bajo compresión extrema? ¿Podrían ciertas binarias albergar condiciones donde las interacciones con la materia oscura se revelen, o donde el tejido mismo del espacio-tiempo se vuelva inestable? En tales preguntas yace el profundo poder de las binarias de rayos X, no solo en lo que son, sino en lo que desbloquean. Son llaves para puertas aún no abiertas, instrumentos que tocan melodías que apenas estamos aprendiendo a oír. Cuanto más escuchamos, más nos damos cuenta de hasta qué punto el cosmos está dispuesto a llegar para crear luz a partir del colapso, ritmo a partir de la ruina. Y quizás esa sea su lección final, que incluso en la destrucción, el universo no abandona el significado. Que la energía arrancada de una estrella se convierte en la visión con la que otra especie, en un mundo azul pálido, aprende a ver. Que lo que cae en la oscuridad todavía puede iluminar el camino hacia adelante. Las binarias de rayos X no solo reflejan los estertores de la muerte estelar, reflejan la creatividad incesante de la naturaleza, la exquisita tensión entre caos y diseño. No son excepciones en el universo. Son el universo, comprimido, iluminado, acelerado y hecho visible. En ellas, somos testigos de lo que sucede cuando la gravedad tiene hambre, cuando el tiempo se pliega, cuando la luz escapa del mismo borde del silencio. Y al observarlas, pacientemente, reverentemente, con curiosidad, nos convertimos en algo más que observadores. Nos convertimos en parte de la historia que cuentan. Nos convertimos en archiveros de la memoria estelar, guardianes de un diálogo que comenzó miles de millones de años antes de que nuestra especie pudiera siquiera mirar hacia arriba. Cada fotón de una binaria de rayos X que llega a nuestros detectores es un mensaje del tiempo profundo. Una señal lanzada antes de que la Tierra tuviera océanos, antes de que nuestro Sol tuviera planetas, antes de que se formaran las moléculas que componen nuestros cuerpos. Y sin embargo lo captamos, lo analizamos, lo comprendemos. De alguna manera, a través de distancias cósmicas y escalas imposibles, el universo habla, y nosotros respondemos. Ese es el milagro silencioso detrás de cada binaria de rayos X. No solo que una estrella pueda consumir a otra, no solo que tal violencia pueda producir una claridad tan penetrante y brillante, sino que la inteligencia, la nuestra, pueda darle sentido. Que del caos de la materia que cae y del espacio-tiempo deformado, extraemos ecuaciones, predicciones, significado. Construimos narrativas de colapso y renacimiento que reflejan no solo las estrellas, sino a nosotros mismos. A través de estos sistemas,
la astrofísica se convierte en algo más que ciencia. Se convierte en poesía escrita en energía. Filosofía medida en kiloelectronvoltios. Y las binarias mismas no han terminado. Continúan sus órbitas, sus espirales. Algunas se dirigen hacia fusiones inevitables, destinadas a desaparecer en un estallido final de ondas gravitacionales y luz de alta energía. Otras se desvanecerán en la inactividad, volviéndose invisibles en nuestros cielos hasta que algún futuro estallido las despierte. Algunas serán desgarradas por fuerzas de marea, interrumpidas por estrellas cercanas, o consumidas por completo por sus compañeras más masivas. Pero cada una deja una huella. En los elementos que devuelve a la galaxia. En los chorros que lanza a través de años luz. En el destello que toca nuestros instrumentos y desencadena una ráfaga de asombro en una mente distante. ¿Y qué decir de esas mentes? Cada estudiante que observa una serie temporal del flujo de rayos X. Cada científico que modela el flujo de materia a través de lóbulos de Roche. Cada ingeniero que ajusta finamente un detector para captar el más breve de los pulsos desde una galaxia lejana. Cada uno se convierte en parte del legado de la binaria de rayos X. Estos sistemas no están solo allá afuera en el vacío. Viven en nuestros instrumentos, en nuestros datos, en los experimentos mentales que usamos para simular su física. Arden no solo en el cielo, sino en nuestra búsqueda colectiva de comprensión. Esa búsqueda es interminable, porque cuanto más aprendemos, más profundo se vuelve el misterio. ¿Qué ocurre más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro en acreción? ¿Cómo se comportan los campos cuánticos en el torbellino en el borde interno de un disco de acreción? ¿Podemos realmente entender la física de la materia a densidad nuclear sin escuchar los latidos de una estrella de neutrones giratoria que devora a su compañera? Estas preguntas nos impulsan hacia adelante, con tanta certeza como la gravedad atrae a una estrella hacia un remanente hambriento. Nos acercan a la frontera del conocimiento, donde la teoría y la observación se desdibujan, donde el lenguaje falla pero la curiosidad persiste. Y al situarnos en ese borde, mirando hacia la oscuridad luminosa, recordamos que el cosmos no se explica a sí mismo. Se ofrece, brillante, indiferente, completo. Y en la luz parpadeante de una binaria de rayos X, vislumbramos no solo su historia. Vislumbramos la nuestra, como buscadores, como creadores de significado, como testigos temporales de la danza eterna de la materia y la gravedad. Unidos como las estrellas. Girando, cambiando, convirtiéndonos. ¿Convertirse en qué, exactamente? Quizás esa sea la pregunta más íntima que estos sistemas nos plantean. Porque en el eco de sus ciclos, vemos reflejos de transformación a todos los niveles. Una estrella masiva que una vez iluminó su rincón de la galaxia termina en implosión, pero sus restos no caen en la quietud. En cambio, encienden un nuevo movimiento. Una estrella compañera, antes estable, comienza a desintegrarse. Pero esa desintegración se convierte en un motor. Y el espacio entre ellas, lo que debería ser vacío, se llena en cambio de radiación, estructura, fuego. Lo que comenzó como colapso se convierte en coreografía. Así también con nosotros. Nuestra curiosidad no nace del confort, sino de la tensión, entre lo conocido y lo desconocido, la luz y la oscuridad, lo vasto y lo íntimo. Nos sentimos atraídos por las binarias de rayos X no porque sean bellas en el sentido convencional, sino porque son verdaderas. Revelan la maquinaria cruda del universo. Nos muestran que la belleza no siempre es suave. A veces, está hecha de hierro y silencio, cosida por la fusión, destrozada por la gravedad, iluminada en la muerte. Al observar estos sistemas, nos enfrentamos a la indiferencia del universo, y, sin embargo, de algún modo, no desesperamos. Nos maravillamos. Construimos detectors. Nombramos entradas en catálogos. Esperamos años por una sola llamarada. Publicamos curvas de luz y trazamos espectros y discutimos sobre tasas de giro y ángulos de inclinación. Nos importa.
Y en ese acto de importar, en dedicar energía, pensamiento e imaginación a algo tan alejado de la supervivencia cotidiana, demostramos lo que significa ser humano dentro del todo cósmico. Quizás, si el universo tiene una forma de conciencia, se expresa a través de tales actos, a través de seres que observan y reflexionan, que convierten datos en comprensión y silencio en canción. A través de especies que, por un breve momento en un planeta menor orbitando una estrella poco destacada, preguntan no solo qué son las binarias de rayos X, sino qué significan. Porque hay significado, incluso en la entropía. En los estertores de la muerte de las estrellas, encontramos las semillas de los elementos. En la violencia de la acreción, encontramos el orden de las ecuaciones. En el parpadeo de una binaria distante, encontramos la inspiración para mirar hacia arriba, para cuestionar, para entender. Y si no queda nada más, si todas las galaxias se desvanecen y el último agujero negro se evapora en algún eón distante, que se sepa que una vez hubo una especie que vio la luz de una estrella moribunda y la convirtió en conocimiento. Eso también es un tipo de legado. Eso también es un tipo de resplandor. Y comenzó, quizás, con una sola binaria de rayos X. Y una mente, en algún lugar, prestando atención. Prestar atención, ese gesto tan humano. Una silenciosa resistencia frente a la indiferencia del vacío. En la luz de un sistema que nunca supo que lo observaríamos, asignamos patrones, hacemos preguntas, trazamos líneas entre puntos de datos y a través de épocas. Y al hacerlo, nos conectamos, frágiles y momentáneos como somos, a algo vasto y duradero. Una estrella de neutrones girará durante miles de millones de años. Un agujero negro puede persistir más tiempo que los átomos que construyeron nuestra especie. Pero en nuestro breve lapso, los vemos. Los nombramos. Trazamos sus arcos por el cielo no como extraños, sino como participantes en el mismo proceso cósmico. Porque las binarias de rayos X no están separadas de nosotros. Están hechas de las mismas partículas, forjadas en los mismos vientres estelares que una vez crearon el carbono en nuestras células y el oxígeno en nuestra respiración. Cuando una estrella masiva colapsa en un agujero negro, el hierro en su núcleo es el mismo hierro que ancla nuestra sangre. El calcio en los huesos de la estrella donante es el calcio en los nuestros. Su danza, por extrema que sea, es afín a nuestros propios ciclos de dar y recibir, de pérdida y transformación. No estamos observando algo ajeno. Estamos observando algo ancestral. Y no hemos terminado. Las generaciones futuras enviarán telescopios más lejos, refinarán modelos más profundamente, escucharán a través de espectros más amplios. Descubrirán nuevas clases de binarias, revelarán físicas más sutiles, detectarán susurros que aún no podemos oír. Reescribirán lo que creíamos resuelto. Y lo harán por la misma razón que lo hacemos ahora, porque algo en nosotros anhela comprender no solo el universo, sino nuestro lugar dentro de él. Quizás miren atrás a nuestra era como el tiempo en que comenzamos verdaderamente a comprender la estructura de la muerte estelar, la mecánica del canibalismo cósmico, el ritmo de la luz nacida en la oscuridad. Quizás encuentren nuestros conjuntos de datos primitivos, nuestros instrumentos toscos. Pero si miran de cerca, encontrarán algo más duradero que la precisión. Encuentran asombro. Porque cada gráfico que dibujamos, cada fotón que analizamos, cada sistema que simulamos, está fundamentado no solo en lógica, sino en admiración. La admiración de saber que algo inimaginablemente distante aún puede tocarnos. Que un proceso que nunca podremos presenciar físicamente aún puede movernos a escribir, a construir, a aprender. Que incluso ahora, en medio de nuestro ruido y prisa, podemos quedarnos en silencio ante el parpadeo de una estrella deshaciéndose. Este silencio es sagrado. Esta atención es una ofrenda. Y a cambio, el cosmos responde, no con palabras, sino con pulsos, con destellos, con fuego. Y mientras sigamos prestando atención, la historia continúa, de estrellas, de gravedad, de tiempo y de las criaturas que eligieron escuchar.
Y esas criaturas, nosotros, somos tan fugaces como las señales que perseguimos. Vivimos un aliento, un parpadeo, un latido en comparación con la vida de las estrellas. Sin embargo, en ese aliento, construimos máquinas que pueden ver lo que nuestros ojos nunca podrían. Escribimos códigos que descifran fotones más antiguos que la humanidad. Enviamos instrumentos al espacio no para conquistarlo, sino para conocerlo. Y a través de ese conocimiento, dejamos una huella, no en las estrellas, sino en nosotros mismos. Porque cada binaria de rayos X que estudiamos nos cambia. Humilla nuestros mitos. Agudiza nuestra ciencia. Nos recuerda que el universo no gira en torno a nosotros. Y, sin embargo, de alguna manera, aún estamos invitados a presenciar sus secretos. A seguir la espiral de una estrella moribunda y encontrar, dentro de esa espiral, un reflejo de nuestras propias preguntas. ¿De dónde venimos? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué ocurre cuando la luz comienza a caer? No hay una única respuesta, solo capas que se despliegan. El final de una estrella se convierte en el comienzo de otra. Un colapso enciende otra transformación. La materia se mueve. La energía fluye. El espacio se curva. El tiempo se estira. Y nosotros, los observadores, nos acercamos un poco más a la verdad. No a la verdad final, sino a una forma más verdadera del misterio. De esta manera, el cosmos no es solo una realidad física. Es una conversación, silenciosa, vasta, eterna, y las binarias de rayos X son algunas de sus líneas más dramáticas. No son caos, no son accidentes, son el universo aprendiendo a reorganizarse, a probar sus límites, a jugar con la forma. Y nos muestran que, incluso cuando todo se desmorona, algo luminoso permanece. Tal vez ese sea el significado más profundo que podamos extraer, que en los escombros de las estrellas aún hay estructura. En la pérdida, aún hay luz. En el colapso, aún hay conexión. Estas binarias nos recuerdan que la belleza no siempre es armoniosa. A veces, grita. A veces, devora. A veces, rompe el cielo con un susurro de radiación que tardó 1000 millones de años en formarse. Y lo captamos. Lo interpretamos. Lo recordamos. Porque incluso si desaparecemos mañana, el registro permanecerá. En discos duros. En algoritmos. En ecuaciones garabateadas en cuadernos y curvas de luz impresas en papel. Prueba de que estuvimos aquí. De que observamos. De que nos importó. Y de que, en algún lugar, en la noche fría y silenciosa, una estrella consumió a otra. Y de ese acto silencioso, encontramos una forma de ver el universo con más claridad. Y a nosotros mismos con más profundidad. Una estrella, una vez vasta, una vez ardiente con el aliento constante del fuego nuclear, ha colapsado en algo pequeño e increíblemente denso. Cerca, su compañera, aún entera, aún brillante, está atrapada en el tirón de ese remanente oscuro. La materia fluye de una a otra, no en paz, sino con urgencia, en espirales de gas, en olas de radiación, en arcos de gravedad lo suficientemente agudos como para desgarrar el tejido del espacio-tiempo. Y de esta transferencia, de este hambre cósmico, nace la luz. Los rayos X se disparan hacia el vacío, imperturbables, insensibles, pero no invisibles. Viajan durante siglos, milenios, a través de distancias que desafían el lenguaje. Y entonces, casi imposiblemente, nos alcanzan. Y nosotros, pequeñas mentes en un mundo frágil, los captamos. Apuntamos instrumentos al cielo, construimos espejos que no reflejan luz, diseñamos detectores que cuentan fantasmas de energía. Y a partir de esos recuentos, reconstruimos historias. Historias de estrellas y pérdidas, de rotación y ruptura, de materia cayendo hacia el borde de lo que se puede conocer. Historias que son reales, y antiguas, y aún se están desarrollando. En el acto de observar binarias de rayos X, nos convertimos en parte del sistema de memoria del cosmos. Archivamos sus extremos. Honramos sus patrones.
Escribimos sus guiones en nuestros propios alfabetos. Y al hacerlo, resistimos el gran olvido, la entropía del significado en un universo que no ofrece consuelo, solo verdad. Pero qué verdad tan extraordinaria. Que la muerte crea luz. Que el colapso da origen al conocimiento. Que algo tan implacable como la gravedad puede producir algo tan elegante como la comprensión. Que ese sea el legado de estas binarias, no solo como sistemas astrofísicos, sino como maestras, como símbolos, como puentes entre lo que es y lo que hacemos con ello. No hablan con lenguaje, hablan con fuerzas, pero si escuchamos, si realmente escuchamos, oímos algo más que mecánica. Oímos el ritmo de un universo vivo en movimiento. Oímos el aliento de las estrellas al romperse y comenzar de nuevo. Oímos, en el pulso de los rayos X, el eco de algo sagrado. El hecho de que estamos aquí para ser testigos. El hecho de que miramos hacia la noche más profunda y aprendimos a ver.